Ahora sí estamos. Guau. Hola, Cala. ¿Estamos? No Bueno, sé qué pasó. ¿Cómo ¿todo estás? bien? ¿Y tú? Ahora sí. Sí, Bueno, no sé qué bien. pasaba, Ahí, pero ahí. no sé, locuras Ya de Insta. Pero estamos bueno, aquí. si no podemos esperar 10 minutos, estaríamos Bueno, ya muy... bienvenido. ¿Qué más? Gracias ahí por tu tiempo, Gracias. por estar y bueno, todos los que No, están aquí. uniéndose. Gracias. Bueno, qué bueno comunicarnos y bueno, estar aquí dando un poquito más de información sobre este encuentro que vas a estar dando acá en Montevideo, en Uruguay. ¿Cómo To- te está yendo? Total. ¿Por dónde estás ahora? Ahora mismo estoy en Buenos Aires, o sea, todavía en Argentina. Bien, Argentina es chévere, a mí me gusta. Mucho, Tiene una onda mucho para bonita. hacer por ahí, Sí. ¿no? Mucho movimiento. Pues yo no conocía Buenos Aires Ujú. bien hasta ahora, entonces disfrutándolo, sí, voy a estar unos 8 días Sí, más todavía, hay mucho, antes de irme mucho a arte Salta. y muchas cosas lindas para recorrer. Está bueno. Sí, 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 Bueno, Cala, estuve un poquito mirando tu bio y ahí como conociendo un poco más tu camino. Y una cosa ujú, que me llamó la atención es que, bueno, que iniciaste como en un retiro de años en la selva y eso me pareció como una sí, parte bastante importante, ¿no? Más que nada porque, bueno, siempre iniciamos un poco retirándonos, ¿no? En este camino del espíritu, de la conexión. Ujú. es, eh, sí, es importante, bueno, eso fue hace 25 años o así, y yo tenía 20 también, entonces, pues lo bueno de todo eso es que uno, digamos, cuando tiene 20 años, ni tiene mucho que perder tampoco, ni tampoco está como muy atosigado por las responsabilidades de la vida diaria y todo Totalmente. eso. Y en esa época todavía no existía ni el asunto de las redes sociales ni nada de eso y no había como este boom de Ujú. la espiritualidad como un mercado. Digamos que la gente que le interesaban esas cosas le interesaban en verdad. Entonces, pues yo lo hice como a la vieja usanza, ¿no? O sea, realmente fueron 4 años donde uno, básicamente, la persona que lo estaba entrenando casi que lo destruye por completo y volverlo a armar de nuevo. Obviamente, cuando uno dice tengo 20 años y me destruyo por completo, no se está hablando de destruirse los 20 años que tiene porque tampoco son gran cosa, pero la estructura de pensamiento, la estructura interna que uno tiene, pues tiene un poco de samkaras o estructuras, digamos, antiguas que uno tiene en el subconsciente. Es importante que uno cuando empieza todas estas cosas saque un tiempo en el que uno puede realmente abstraerse sobre sí mismo y empezar a recentrar la energía, porque ¿qué es lo que pasa? Digamos, todo eso tiene obviamente una razón y unos fundamentos. La, la parte más importante de todo este trabajo directamente es la mente, el trabajo sobre la mente. La mente es la que crea el cuerpo, la que crea la realidad, crea un montón de cosas. Entonces, para la mente son como un sol, digamos, llena de Ujú. rayos. Y todos esos rayos están dispersos en todas las experiencias que he tenido, las relaciones que he tenido, la formación que he tenido, el subconsciente colectivo también que hace parte de todos nosotros, todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos, digamos que nosotros fuéramos como una hidroeléctrica con una gran cantidad de potencial de luz, pero hemos fraccionado toda esa luz en pequeños bombillitos que cada uno de por sí no alumbra absolutamente nada más que 3 o 4 metros Ujú. cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se busca, digamos, al principio cuando uno hace un entrenamiento de esos? Es recoger todos esos pequeños focos de luz e irlos apilando en un solo Exacto. foco, ¿entiendes? Para que volvamos a hacer un sol y no 100 bombillos, porque con 100 bombillos tampoco es que podamos hacer bastante, ¿entiendes? Entonces, pero obviamente eso toma un tiempo en el que la estructura sobre la que uno estaba sentado o sobre la que toda su relación con el universo
estaba estructurada, pues tiene que derrumbarse y por el momento en que se derrumba hay caos. Hay caos y una parte importante es abrazar ese caos también, Sí, creo que... porque caos también significa simiente de un nuevo Ajá. orden. Sí, a ¿Sí? mí me parece sumamente importante porque creo que parte de ahí, ¿no? De entregarse a ese caos. Y bueno, ahí es donde empieza el camino real del autodescubrimiento, en esta integración, ¿no? Como decías, de todas las partes. Sí, sí, Y principalmente porque está esa exacto. fuerza, ¿no? Esa fuerza que pulsa y que, bueno, que es un poco inocente, un poco inconsciente, Ingenua. ingenua y como a la vez también con una fuerza que no, que se entrega totalmente, ¿no? Y, y bueno, me Sí, parece que eso es fundamental como en este tiempo de retomar ese aspecto, ¿no? sí. Esa fuerza. Y Ujú. esa, esa palabra que acabas de decir es supremamente importante, por ejemplo, en el camino del Tantra, la palabra fuerza. Esa palabra en sánscrito se usa a una cosa que es la fuerza física o fuerza con la que empujo algo, no es esa palabra. La palabra fuerza en sánscrito se llama Ajá, Shakti, que también significa poder. Entonces, mucho del asunto en el Tantra se trata de recoger la fuerza. exacto. ¿Por qué? Porque la fuerza es eso que está disperso en todas las direcciones y por eso muchas de las cosas que queremos hacer, sea de realización interna, desarrollo o proyectos de nosotros en la vida, no se llevan a cabo porque nosotros, aunque tenemos una gran cantidad de fuerza disponible, toda esa fuerza, digamos que está desmembrada en pequeñas fracciones de fuerza con las cuales de por sí ninguna me es suficiente para llevar a cabo esas cosas. Entonces, mucho del Tantra se trata de recoger esa fuerza, recoger el Shakti, volverlo a centrar, unificarlo y desde ahí, ¿entiendes? Basado, digamos, en conceptos y leyes universales, volver a aprender a aplicar esa fuerza en la dirección correcta, porque no necesariamente tener fuerza sea algo bueno. De hecho, en muchos años que he estado caminando estas cosas, pues, y he compartido con un montón de gente, me he dado cuenta que la fuerza o el Shakti mismo también es un arma Totalmente. de doble Ujú. filo. ¿Por qué? Porque si eres pelotudo, para errar también eres pelotudo, es decir, no tienes demasiada fuerza para errar. Pero cuando tienes un Shakti más sobresaliente o más fuerte, este Shakti también implica el riesgo de quién lo está manejando dentro de uno, ¿sí? Entonces, digamos, los dos pilares más esenciales en el Tantra pues serían la conciencia o la presencia o la atención, que básicamente es como la Ujú. torre de control, y el Shakti, que debe unificarse y enrollarse para ser usado desde la conciencia. ¿Qué significa ser usado desde la conciencia? Significa que yo pongo esa fuerza o ese Shakti al servicio de mi desarrollo, de mi crecimiento y del Dharma en general, es decir, unificarme con la ley universal. Si yo empiezo esos procesos, digamos, que hace el Tantra y empiezo a recoger toda esa cantidad de fuerza, y si empiezo por cosas de la vida también a hacer un trabajo sexual, quiere decir que voy a liberar una gran cantidad de fuerza. Si por algún motivo esa fuerza no queda dirigida totalmente desde la conciencia, Bueno, sí, sí, pues seguramente va a estar dirigida por alguna cosa que total. no es la Ujú. conciencia y no va a producir los resultados deseados. Pero digamos esas dos cosas, sea el Shakti y sea la presencia o el testigo, son como los dos Sí, pilares más sí, esenciales. bueno, aquí siguiendo con esto que estás hablando, la importancia que tiene también, porque bueno, en este momento, bueno, estamos en un momento como maravilloso de reunificarnos a nivel cósmico, planetario y, bueno, individual, ¿no? También. Eh, ahora es súper Ujú. importante, entonces el Tantra está tomando un lugar bastante importante, ¿no? Se está como hablando mucho de esto del Tantra y lo cual, bueno, es maravilloso porque nos pone en este trabajo, en esta integración que estás hablando.
Ahora, me parece que aquí, como un poco marcando la línea de tu trabajo, por lo que venís comentando y bueno, en lo que te he escuchado, y en lo que es también mi manera de verlo, creo que es fundamental primero o simultáneo, porque nada es primero o después realmente, Ujú, pero la ujú, importancia en que a medida que vamos desplegando esa fuerza, ese Shakti, esa capacidad de desenvolvernos en esta vida, sí, en la vida misma, en el devenir de la vida, como hay una parte que necesitamos y es imprescindible el alinearnos en esa verticalidad que es nuestra conexión con la ley universal, con lo divino, claro. con esa conciencia suprema bueno, que de alguna manera no es determinada por nada fenoménico ni nada Ujú, realmente visible. Entonces, bueno, ahí empieza también, a medida que esa Shakti comienza a desenvolverse internamente y en la vida, se van abriendo esas puertas que siempre son duales, mientras que haya vida y existencia, es dual. Eh, es dual, exacto, sí. entonces, ¿cómo mantenemos esa presencia en esta dualidad de una manera impecable, de una manera, en una conexión interna que realmente yo lo veo desde una honestidad que se va Eso. actualizando internamente y es como una especie de vigilancia, ¿no? Es- De reconocerte en el ser mismo que vas siendo y ahí vas descubriéndote, pero a la vez sin definir nada en concreto, sino que siendo y logrando esa frescura, ¿no? De la vida. Entonces, ahí como que se caen muchos conceptos y muchas teorías y muchas cosas que muchas veces se repiten, bueno, respecto a la sexualidad, al tantra, a la espiritualidad, y empezamos como a ser más íntegros y más reales en el sentido de la vida, ¿verdad? Entonces, bueno, quizás nos puedes sí, contar ahí un poquito en esto bueno, lo que, lo que vas a brindar y en esta visión, ¿no? Que me parece que va un poquito ahí. sí. Pues mira, de ahorita lo que acabas de hablar, tocaste un montón de puntos súper Ujú, importantes. Devolvámonos ujú, un toque. Eso que hablaste, por ejemplo, ahorita se habla mucho del Tantra, hay un montón de información y es un momento maravilloso. Y después hablaste de la dualidad y que toda la vida es dual, también se aplica a estas cosas ujú, precisamente. Si bien es un momento donde todo está más abierto y más asequible para todos, eso también tiene una dualidad. Es decir, por ejemplo, mira, cuando yo empecé a meditar, conseguirse un cuadro ujú. de Cali era algo imposible, ¿sí? En el año 2000, más o menos, lo único que encontrabas en internet era enciclopedias en carta y tonterías de Sí, porno y cosas de oficinas, o sea, para que tú tuvieras un cuadro de Cali, me tocó a mí meditar por 6 meses, ¿sí? Hasta que más o menos lo materializara y por algún lado muy raro apareciera, ¿me entiendes? Para hacer un mantra había que iniciarse en un mantra, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa con todo eso? Ahí viene otra palabra de las que tocas que es supremamente importante y es como uno de los pilares de todo el asunto en el tantra y es la honestidad. ¿Qué pasa? Cuando yo, por ejemplo, eh, este mantra me gustó, yo necesito esto, lo hago, lo cogí internet, se lo escuché a alguien, va. Yo en verdad, yo no me he ganado de eso, yo no fui por eso, no vacié el espacio en mi corazón que se necesita para meter un mantra de esos. Ni siquiera realmente tengo la claro. comprensión de lo que es un mantra, porque yo no hice el trabajo que se necesita para hacer un mantra. El trabajo, digamos, con los mantras empieza por vocales, después con las consonantes, después la sílaba, semilla. Todo, es todo un asunto, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú coges ese mantra, porque te lo da alguien en serio, ¿qué pasa? Hay un montón de espacio en ti donde tú
vas a expandir el sonido de este mantra, lo vas a sembrar y va a crecer, ¿me entiendes? Cuando te llega el tal cuadro que querías para tu altar, no es algo que tienes por ahí tirado en alguna esquina de la casa o medio sucio o en polvo. Es para ti, en verdad. Entonces el cuadro casi que está vivo, ¿me entiendes? Y así pasaba con absolutamente todo. ¿Qué pasa? Eso es honestidad en el fondo. ¿Por qué? Porque yo estoy tomando lo que en verdad estoy abrazando, ¿me entiendes? Ahora se nos ha creado una conciencia en nosotros por la inmediatez o la facilidad de todo esto, en que yo puedo tomar de aquí, tomar de allá, hacer esto, y lo empiezo, lo chapoteo un poco, lo dejo. Entonces, obviamente, esas cosas no producen el efecto deseado, muchas veces producen un efecto totalmente adverso, y mucho de la forma como yo trabajo o como hago o presento este asunto es tratar de devolvernos un poco, ¿sí? Y del afán de quiero tener orgasmos en la pineal, quiero tener visiones de esto, quiero tener visiones de aquello, quiero tener poderes de esto, quiero manifestar aquello. Bien, todo, o sea, nada de esto estoy diciendo esté mal, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Todas esas cosas se apoyan sobre ciertos fundamentos, tal como una casa. Necesita unas columnas, necesita una planta, es lo que antiguamente llamaban la piedra filosofal o la piedra cúbica, sobre lo que vas a apoyar todo un templo. Si no haces eso, las probabilidades de que este templo se caiga tan pronto lo empieces a construir son del 99.9%, ¿me entiendes? Y volvemos a lo que estamos hablando. Cuanto más facilidad o más potencial tengas, más rápido se va a caer, porque todo el chakti se va a mover en una dirección que no es, y tampoco están las bases o los fundamentos para poder encajar eso y verlo desde donde es. Entonces, yo pongo el énfasis sobre fortalecer el testigo, sobre lograr un centro de conciencia estable en el que estas cosas no van a pasar. Pongo énfasis sobre cultivar un chakti en el que uno lo recoge con cosas menos sensacionales, ¿me entiendes? Por ejemplo, para mí, decirte, por ejemplo, no sé, si tienes el hábito de levantarte en la mañana y lo primero que haces es poner noticias, no sabes cuánto chakti estás perdiendo en eso y cuánto de tu chakti se está hundiendo en ese mundo. En vez de hablar de orgasmos en la pineal y todo ese poco de pelotudeces, ¿por qué no nos ponemos, digamos, a sacar el chakti que tenemos inmediatamente a la mano? O quitar tal mal hábito, quitar tal mal comidas. En lo más cotidiano, ¿verdad? De pequeñas cosas. Claro, que hasta el más tonto de los tontos puede recoger su energía de eso siempre y cuando quiera. Al cabo de unos meses, de un año, tú vas a tener un filo en la atención, en la conciencia y en la presencia sin haber hecho nada sensacional realmente. ¿Qué es lo que pasa? Que el ego de nosotros y la mente de nosotros, por el hecho de que siempre está mirando hacia afuera, siempre está buscando algo que está mucho más lejos, razones mucho más intrincadas de lo que verdaderamente son. Y ese tipo de cosas tienden a molestarle a la mente, porque en verdad, eso sí es contra la mente, eso sí en verdad la está aniquilando. Soñar con mundos extraños y orgasmos en la pineal y todas esas cosas y aperturas de esto y de aquello, al ego le encanta porque el ego quiere ser sagrado, el ego quiere ser divino, ¿entiendes? Pero al ser no le interesa porque ya es sagrado y ya es divino, ¿entiendes? Al ser no le interesan esas cosas. Pero ese pequeño trabajo en el día a día de cortar, digamos, las raíces con las que se alimenta toda esa nube negra que cargamos, es un trabajo que en verdad va aniquilando la mente y en verdad va transformando a la persona. Por ejemplo, si yo tengo un montón de cosas abiertas en mi vida, proyectos que empecé y dejé tirados, pero tampoco los cerré y dije no lo hago, están ahí, voy a empezar esto, tengo que empezar aquello, tengo que cortar con esto, tengo que ponerme aquello, tengo que levantar aquella cosa que dejé ahí. Cuando te vienes a dar cuenta, tienes una cola de 40 años de boquetes energéticos por los que tu energía siempre se va. Ahora,
si llega alguien que se ha entrenado en esto mucho tiempo, lo primero que te va a decir es que cierres esas cosas, porque desde donde él ve a ti pareciera no parecerte la gran cosa, porque obvio no te parece la gran cosa, es que lo has Claro. cargado toda la vida. Pero si alguien que no lo está cargando, lo está viendo desde afuera y ha hecho el proceso de recoger esas cosas, seguro te va a presionar sobre eso porque Ahí es sabe donde que ahí está, es donde se va el agua el para agujero negro. siempre. No importa qué mantra hagas, no importa, claro, y además es un montón. Cuando tú ves el sistema interno de una persona sin preparación, parece un colador. No importa cuánta luz le Ajá. metas, se va por miles de agujeros. Esos agujeros son todos esos fallos psicológicos que nosotros tenemos, son como puntos ciegos. Cuando vas manejando hay un punto ciego en el espejo que no, hay una parte que no ves. Si no cuadras el espejo bien, pues por ahí se te mete una moto, se te mete Claro. lo que sea. Entonces con esto pasa igual. Si uno no cierra todos esos agujeros negros, todo este tipo de cosas, pues lo que va a pasar es que no importa cuánto y cuánto le hagas, nunca va a durarte más de 2 o 3 días porque por ahí se va. Y cuanto más te obstines en no cerrar esas cosas que están ahí a la mano, o más quieras prolongarlo, o más quieras demorarte en ello, pues va a llegar el punto Va en a el que caer. ya absolutamente todo se Sí. fue. Oye, ese sonido es tuyo o Eso es es lo mío. que estaba mirando, que dicen que se está escuchando raro. Yo me voy a poner los auriculares. Ahora que moviste se quitó. Mo moviste y se quitó. Si Ahora, ponte a los ver, auriculares porque por está haciendo eso. feedback. A ver, porque puede ser que sea porque tengo la computadora y a veces hace una interferencia. Es, A ver entonces, ahora, ahí, ¿cómo se oye? ¿Está bien? Ah, perfecto. ya se quitó. Bueno, Entonces, súper, esto que comentás para mí es sumamente importante porque, bueno, en el Tantra y en lo que es el camino, ¿no? Iniciático, vamos a decir, espiritual, se habla mucho de la etapa de Nigredo, ¿verdad? De justamente, de toda esa nube de donde se está drenando la energía, es como que tenemos que comenzar bueno, a mirarla, revertir, ¿verdad? La proyección de la mente hacia lo externo exacto. y mirarla de frente. Entonces ahí, bueno, nos encontramos con ese trabajito que es primordial del encuentro con esa sombra, ¿verdad? Con una parte ahí y bueno, todo lo que es el inventario del pasado. Y bueno, ahí se Exacto. empieza a desarmar una cantidad de creencias, una cantidad de obsesiones, ¿no? De la mente, justamente esto que comentabas, de proyectos que no llegaron a culminar y por lo tanto están ahí como generando ese agujero negro, ¿no? Eso que decías, donde se drena la energía. Entonces, esa etapa que es encontrarse bueno, esa sombra y hacer ese trabajo interno, dejar de mirar afuera. Sí, Totalmente, sí. es supremamente importante porque lo que pasa cuando nosotros cargamos por mucho tiempo esas cosas, digamos, eh, rencores, relaciones que no nos sirven, proyectos que hemos dejado tirados, toda esa frustración, eso se vuelve enojo Mm, contra uno mismo, ujú, ¿me entiendes? Se vuelve odio contra uno mismo. ¿Por qué? Porque en el fondo uno sabe cuánto potencial tiene, uno no es suficientemente estúpido como para no saber las cosas que la sí, vida le ha dado, que la divinidad le ha dado, y si uno encuentra que por mucho tiempo ha estado desperdiciando eso y todo está regado por ahí, desde luego hay una suerte de enojo constante que está latente en el subconsciente, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso se vuelve una energía abortiva en movimiento, es decir, todo lo que yo pongo ahí para gestar, para nacer y para crecer, ¿sí? Toda esa maleza que hay ahí, a, a, lo que uno siembra ahí al principio es solo un brote, ¿me entiendes? Tú no le puedes pasar un ganado por encima a una planta así. A un roble de 50 años le sí. puedes pasar todo el ganado que quieras y ni siquiera lo va a mover, pero a una plantita Ujú. así no, ¿entiendes? Entonces, si yo no limpio un espacio, si yo no dejo
un vacío donde yo pueda sembrar en verdad lo que voy a hacer, pues en verdad todo lo que yo haga va a terminar otra vez en un fracaso, en un aborto del Contaminado. proyecto. ¿Y qué pasa? Cada día me odio más a mí mismo, cada día estoy más enojado conmigo mismo, cada día estoy más frustrado y cada día tengo una tristeza más profunda en el corazón. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que vivir, tengo que levantarme y tengo que hacer. Entonces ahí es lo que se llama subconsciente. ¿Qué pasa? La mente crea un mecanismo, no, estoy bien, la estoy pasando súper, esto todo está maravilloso, esta pelotudez era una pelotudez y ya, Sí, el y todo se autoengaño, vaya. ¿verdad? Si da la suerte de que, y si en otros 20 años vuelves a intentarlo, lo único que te va a pasar es que vas a tener que sacar exactamente la misma basura, más esa basura que dejaste esa vez, más la próxima basura de los 20 años, pero va a ser doble de trabajo y tienes la mitad del potencial porque ya te lo gastaste en todas esas pelotudeces y ahí se te fue la vida. Entonces, ¿qué pasa? Yo me acuerdo que con mi maestro cuando era joven, él siempre me decía, eh, por huevón, lo dejó el avión. ¿Entiendes? ¿Qué era lo que quería decir? Cuando le pase el bus, mijito, a usted no le importe ni cómo, ni con quién, ni si tiene todas las condiciones perfectas que su ego requiere para hacerlo, móntese al avión y ande, porque lo que él me decía es muy cierto, quizá le toca esperarse hasta una vida entera para que le Sí, vuelva a sí. pasar, ¿entiendes? Pero entonces, ¿de qué va todo el asunto? Nosotros deberíamos dejar de mirar tan lejos, ¿sí? Y empezar a mirar muchísimo más cerca, ¿me Sí. entiendes? Porque las cosas que nosotros tenemos que resolver, todas están pasando aquí ahora y son todas cosas sencillas, ¿me entiendes? Si tú miras una pirámide como la pirámide de Maya, son 70 metros de altura, es una belleza, pero toda está hecha de ladrillitos así. Son muchos ladrillitos así, ¿entiendes? Todo el camino espiritual es exactamente igual. No se trata de sacar una pirámide de la nada y ponerla ahí. Son Es miles y un, sí. miles de ladrillitos y Ujú. de cositas y es un trabajo de verdad minucioso, pero si tú realmente lo amas y en verdad te gusta y en verdad sientes pasión por el asunto, cuando está duro, Mm. igual lo disfrutas porque sabes por qué lo estás haciendo y cuando es el momento de gozar, pues lo gozas y tampoco te pierdes en eso porque sabes que en un rato vas a dejar de gozar y vas a tener que volver a trabajar. Entonces, eso es trascendental, ¿entiendes? Trascendental es eso que estabas hablando de salir de esa dualidad constante, porque vivimos en el mundo de la dualidad y por eso mismo el Tantra se llama el camino de lo trascendental. No es el camino de vivir felices. En el Tantra nunca No, nadie nadie le ha importó. dicho que es para vivir feliz, es para trascender la felicidad y el dolor, ¿me entiendes? ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que realmente transitar el éxtasis, el gozo, todo eso, y tengo que realmente bajar a las profundidades de mi subconsciente y transitar todo ese caos y toda esa locura que tengo ahí, apoderarme de ella, centrarla, sacar el Shakti que hay, sacar la conciencia que hay, la sabiduría que hay, enrollarla sobre mi centro, en el mismo lugar que estoy enrollando el gozo y darme cuenta que tanto esa felicidad como ese dolor son exactamente fenómenos naturales que tampoco tienen ninguna trascendencia. La única trascendencia real es ver a la Madre Divina en absolutamente todo, ¿sí? Y la conciencia inmutable y eterna sosteniendo absolutamente todo eso, Exactamente. ¿entiendes? Mm. Como dice aquí nuestra amiga, surge y desaparece. Exacto, vienen y van. Tú te das cuenta cualquier cosa, por ejemplo, una relación, en el momento en que empieza, realmente se empezó a acabar, ¿no? ¿Estamos Totalmente. de acuerdo? La relación va creciendo, pero al mismo tiempo se Mm. está acabando. Entonces, ¿qué es verdaderamente trascendental? Trascendental es que usted nunca se apega a la relación, lo que se apega es a la conciencia que está creciendo en esa relación. La relación se puede morir 100 veces, Ahí, bueno, ¿entiendes? Pero el nombras asunto algo, es que uno tendría que morir claro, con ella. ahí es algo sumamente importante que es esto del apego, ¿verdad? Como en el Tantra es Mm, fundamental ese concepto y ese trabajo interno del apego y bueno, y tiene que ver también, si lo llevamos a lo más intrínseco, el apego a las sensaciones realmente, ¿no? Porque esta vida es sí, sumamente rica en sensaciones, bueno, y y de todo eso se tiene sus trata. jugos y su sistema endocrino que está ahí,
y bueno, y todo eso nos va generando una sensación de estar tan metidos en esta existencia y bueno, en el dolor, así como en el placer. Pero bueno, cuando realmente comprendes que va más allá de eso, que en realidad estamos acá en una especie de liberación, pero no para reprimirlo, sino para comprender que es simplemente algo que está sucediendo y que, como decías, bueno, va a venir la Es, buena suerte, va a venir el momento en que hay que ponerse un poquito sí, más arduo el camino y entonces simplemente estar ahí. total. Es que esas son las cosas, digamos, que ahora, en la manera actual como hacemos las cosas, no tenemos el tiempo de hacerlo, digamos. Eso que hablamos al Mm, principio, de que yo estuve casi 9 años abstraído del mundo totalmente haciendo eso. ¿Qué es lo que hay de bueno o de bello en eso? Que uno se da el tiempo para hacer ciertas deconstrucciones que no puede hacer si uno ni siquiera se saca unos meses para hacerlo. Por decir eso, tú ves que en el Tantra lo mandaban a uno a meditar a crematorios. Por ejemplo, en la selva no te mandan a meditar a un estás crematorio, ahí. te mandan a las 12 de la noche, a las 12 de la noche a meditar dentro de Sí, la sí. selva, allá, solo. ¿Por qué? Y desde luego, obviamente, la persona que te está entrenando te está también atosigando la mente con un montón de cosas que son tus propios sueños, tus propias fantasías y tus propios miedos. Porque nosotros, de hecho, Ujú. salimos de ese mundo y toda la carrera del ser humano ha sido por controlar la naturaleza y básicamente la oscuridad que la detesta, ¿me entiendes? Entonces, cuando nosotros estamos a las 12 de la noche en la selva con un montón de soniditos Ahí ahí, aparece todo. uff, sí, y encima el otro ahí metiéndote mano por Bueno, allá adentro y esculcándote un ajá, montón de cosas, ¿entiendes? Entonces uno tiene que llegar al punto donde uno en verdad aplica los conceptos que le están explicando, ¿me entiendes? En verdad tiene que centrarse, en verdad tiene que sí, atenderse y escucharse, porque si no se lo lleva a la locura, pues se totalmente. lo Y lleva completo, creo que ¿entiendes? ahí es el mayor aprendizaje, ¿no? En esos momentos de fondo, de Claro, soledad, donde realmente estamos en contacto con eso que se nos presenta, bueno, que es nuestra propia sombra, como decimos, ¿no? es nuestra Y nuestra propia propia psiquis, psique. exacto, Entonces, exacto. en eso también yo siempre digo que, bueno, cuando uno se pone a leer un poquito de los conceptos ancestrales, de lo que es el Tantra, ¿no? Y ahonda un poco, en realidad nos encontramos con una especie de chamán, de chamana que está ahí. Es exactamente lo Exactamente, mismo. entonces como que para mí casi que es lo mismo porque, porque es ese contacto de fusión con todo, ¿no? Bueno, hoy lo llaman multidimensionalidad, pero en Sí. realidad es nuestra capacidad de fundirnos con todo y a su vez, de esta mente que cree ser la que tiene la verdad y que en realidad es Pero es que ahí tocas puntos que son supremamente importantes y que nos refieren a conceptos súper básicos del Tantra. Por ejemplo, si tú dices, es la fusión con todo. Esa palabra es importante. ¿Qué implica la palabra fusión con todo? Fusión con todo implica que Ah, yo ya no soy yo. eso. Porque mientras yo Ah, no sea un yo no me puedo fundir en algo. ¿Entiendes? Ahora, si todos queremos lograr la fusión con el universo, pues si tú no puedes lograr la fusión, ni siquiera estás con un amigo, deja el fucking yo, güey. Conviértete en la amistad en ese momento, tienes tu pareja, toda la, toda la conversación, ¿quién le importa cuán más yo, cuán es mi espacio? Ahora todos pon límites, la verdad, yo no quiero poner límites, yo quiero quitármelos, ¿sí? Porque lo que necesito es la fusión. Ahora, si yo no puedo lograr la fusión, ni en una relación básica con mi pareja, con mis amigos, con mi mamá, viendo un atardecer, ¿qué carajo voy a hablar de fusión con todo? Eso nos remite inmediatamente a la base del Tantra, que es la exacto. meditación Y con la ahí, muerte. Mientras yo no esté dispuesto a morir
no me voy a fusionar con nada, absolutamente. Claro, Eso es ahí obvio. también, bueno, esto de que, de la importancia también de que no se trata solo de un encuentro con un otro, ¿no? Un encuentro sexual con un otro, sino que, porque en ese caso te vas a encontrar con lo único que te podés encontrar, que es, bueno, lo que estás proyectando de ti. Eh, Tal cual. entonces, eh, ahí me parece importante el ir a ese lugar bueno, de cómo internamente me estoy conociendo, descubriendo. Te iba a hacer otra pregunta, en esto bueno, de lo que vas a estar brindando. Me han preguntado, bueno, el tema este de la pareja, de si se puede ir en pareja, no pareja. Bueno, realmente ahí capaz que si podés contarnos un Sí, poquito más en esto. sí. Ujú. A ver, este taller que estoy haciendo ahorita, Chile, Argentina y Uruguay, yo lo tomo como, digamos, módulo uno. Es decir, vamos a hablar del trabajo en pareja, vamos a explicar conceptos del trabajo en pareja, pero esta parte de todo el taller no está enfocado en el trabajo que se hace con la pareja, sino en el trabajo que uno hace individualmente para Bien. poder hacer el trabajo en Ujú. pareja. O sea, como lo que decías al principio, no es primero o después, es una cosa que se mueve simultáneo. Pero lo que uno tiene que entender es que cuando uno tiene una pareja, lo que se juntan son dos individuos, ¿cierto? O sea que cada uno tiene que tener ciertas Sí. responsabilidades sobre el trabajo que hace, porque no hay tal cosa, Ujú. ¿sí? Como tú eres tú, yo No. soy yo. No, tú eres tú, yo soy yo, no es una pareja. Una pareja, ¿qué quiere decir? O sea, si yo cojo una licuadora y meto agua y después tiro un mango, eso no es un jugo de mango, eso es agua Ujú. y un mango. Mm. ¿Entiendes? Eso no es una pareja. Una pareja es cuando prendo la licuadora y ya no Separada. puedo diferenciar cuál era el agua y cuál es el mango. Nos volvimos un jugo de mango. ¿Entiendes? Una pareja es básicamente eso. Se sacrifican dos individualidades, evidentemente y necesariamente ambas Mm. tienen que morir para lograr una cosa que ambos Ujú. desconocen, ¿sí? Pero para que eso pueda pasar, desde luego, ambos individuos tienen que tener el compromiso o la responsabilidad de hacer la parte que les corresponde. Ahora, entonces por eso digo, claro que vamos a hablar del trabajo en parejas, pero no es el énfasis trabajar Perfecto. en pareja. Vamos a hablar de qué es lo que tenemos que hacer individualmente y cómo cultivarnos y qué cosas debemos tener en nosotros. ¿Para qué? Para que cuando hagamos un trabajo en pareja, ¿entiendes? No termine uno estropeando todo el asunto, tratando de poner conceptos o de poner Claro. condicionamientos que realmente lo que hacen es contradecir todos los fundamentos de lo que yo Claro, yo estoy creo haciendo, ¿me que entiendes? ¿Por qué? Porque no estoy haciendo el trabajo tal individual cual. correctamente. Creo que ¿Sí? esto es muy importante porque muchas veces eso, pensamos que el tantra es ese, sí, claro que es la sexualidad, es el trabajo de esa energía, de la energía sexual creadora. Ahora, cuando no está presente esto que hablamos, que comentabas anteriormente, ¿sí? De ir a esos lugares internos, de apegos, de dónde están las obsesiones, esas recurrencias de la mente egoica, donde está como un bucle, ¿verdad? Ahí. Cuando no ahondamos en esa psique, eh, lo que hacemos es hacer experiencias totalmente desde un lugar intelectual. Y, Subjetivo. exacto. Exactamente. Sí, Entonces, sí. y Elucubraciones. caemos, bueno, o sea, él es totalmente egoico, intelectual, mental, o sea, no porque la mente y lo mental sea malo, lo intelectual es súper bueno, pero si no está anclado en un sentimiento y en un cuerpo que a su vez, como decías, bien decías antes, tiene un trabajo de su propia Shakti, un autoconocimiento de esas envolturas, de esa energía, de Exacto. cómo
la energía interna se mueve y se expande hacia afuera, cuando eso no está trabajado, finalmente queda solo aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, hay todo Total. un agarrarnos de Es, teorías y bueno, de ponernos así, es, y realmente es como algo tan bizarro que eh, eh, exacto. Y se convierte en algo bizarro porque totalmente. lo que pasa es que yo, entre más quiera aplicar conceptos individuales, intelectuales, que salen porque me sale de los huevos así, y Ujú, yo quiero que sea así, cuando yo trato de meter una verdad universal, ¿entiendes? En un concepto de esos, pues esa verdad lo estalla cada 30 segundos porque no cabe ahí, por Dios, no puede claro. caber. Yo no puedo meter el universo entero en un concepto que salió de mí, si esto no se lo está inventando nadie. Ahora, justo hace un rato, estaba Ujú. teniendo una conversación donde le decía a alguien, no, es que mi maestro me dijo que haga esto y esto, y me dijo, ¿por qué? Y le dije, no sé, porque tengo esa costumbre de nunca preguntarle por qué. Porque si el día que le empiece a preguntar por qué, él no es mi maestro, ¿entiendes? Yo no necesito saber por qué, yo necesito Claro. descubrirlo. Ahora, si él me dice haga esto, yo lo hago. Estoy seguro que en 3 meses voy a decir, ah, ya entendí, era así, pero ahora eso es mío, ¿sí? Ahora, si yo le digo por qué, las probabilidades de que me lo explique son Ujú. enormes. Pero ¿cuál es el problema? Que ahora la mente ya Y participa, el ego ya empezó a participar porque ya crees entiende, saber. ya sé lo que estamos haciendo y empieza a opinar, pero yo no creo que esto es... Ujú. Pero ¿qué pasa? Que nunca llegó a descubrir la esencia pura de lo que le estaba mostrando. ¿Por qué? Porque ni siquiera se dio la oportunidad de caminar ese camino. Entonces, si yo me quiero parar aquí en la orilla del océano, para mí el fondo del océano hay tal cosa. Ah, bueno, pero eso no quiere decir que ahí esté. Usted ni siquiera sabe nadar, que va a hablar de lo que hay en el fondo del océano, ¿entiende? Y ahora, si sale un tipo que es buzo de profundidad, ha hecho eso toda la vida, y me dice lo que hay ni siquiera en el fondo del océano, me dice lo que hay a 70 metros bajo el agua, y yo le digo, yo no creo, para Ujú. mí hay tal cosa, pues es obvio que me voy a quedar solo, es obvio que me voy a quedar solo, porque lo que pasa es que nada me está apoyando, ¿me entiendes? Y cuanto más me obsesione y más enfatice en hacer que una mentira sea verdad, pues es lo que antiguamente denominaban locura, persistir en la realización de un absurdo. Bueno, Entonces, de hecho, ¿cómo uno se mm, puede salir de todo eso, volver a caminar los caminos sin saber, sin pretensión del resultado, simplemente por la belleza de encontrar qué es lo que hay al final del camino? Pero para eso solo puedo hacerlo por caminos que realmente para mí tengan un corazón, ¿me entiendes? Si yo no me voy a comprometer con un camino, no debería abrir ese camino. ¿Por qué? Porque me voy a hacer daño a mí, le voy a hacer daño a las personas que caminan conmigo, le voy a hacer daño a las personas que me rodean, porque abrir un camino y abrir un camino de esta magnitud implica invocar una gran cantidad de amor, una gran ujú. cantidad de fuerzas, una gran cantidad de oscuridad. Si yo no voy a hacer eso de verdad, no lo haga desde el principio. Eso es lo que nosotros ya no entendemos, ¿me entiendes? Porque todo tiene esa inmediatez. Cojo algo, lo chapoteo. Y si tú ves en la vida, tenemos miles de cosas. Cogí esto, lo dejé tirado. Cogí esto, lo dejé tirado. Cogí esto, lo dejé tirado. Todo es un Sí. coger y dejar tirado. Y uno nunca entiende que eso ya se le volvió una vida entera. ¿Entiendes? Si nosotros queremos dejar de hacer eso, coja un camino que pueda reunir todas las cosas que ha dejado tiradas en una sola, deje las demás y concentre todo su amor, todo su Ujú. potencial, toda su fe y todo su entusiasmo en ese camino. Le aseguro que le va a doler. ¿Por qué? Porque va a tener que recoger toda la basura que dejó tirada por 40 años, pero le aseguro que si es un camino de esa magnitud que puede abrazarlo todo, puede recoger toda la energía de todas esas cosas, toda la conciencia de todas esas cosas y levantarlo en una sola movida. Lo único que se necesita para eso es humildad, ¿entiendes? Lealtad Ujú. tremenda, ¿sí? Y una constancia a prueba Sí. de lo que sea. Si uno hace eso realmente con todo su corazón, yo lo digo aquí debajo de esta luz que alumbra,
no hay duda de que va a triunfar, Totalmente. no hay duda. Sí, es maravilloso cuando vamos recogiendo los frutos, ¿no? De ese camino y que ni siquiera Claro, importa el contarlo, ¿no? Es como es como el jardín del que hablan, pero donde uno va floreciendo y bueno, es como un aroma, ¿no? No se puede tampoco explicar demasiado, porque ni siquiera se trata de eso, porque ahí ya estaría como también queriendo darle una forma, esto es así, o sí, contándole total. a otro cómo debe ser, cuando en realidad es totalmente único en cada uno, aunque eso no, Es un claro, misterio porque para también cada es uno. esa paradoja de que en este momento estamos en esta, bueno, nueva era, ¿no? Ojalá que así sea, pero que tiene esa paradoja también de que siempre fue vieja era, o sea, siempre estamos repitiendo lo mismo. Sí, sí, sí. Y, Es que y es recordar, básicamente todos son exacto, paradojas, ¿sí? Todos son paradojas, porque una de esas paradojas es esa. El camino es único para mí porque yo soy único, pero las reglas del no camino son, no son son únicas para mí, universales, son de de toda la siempre, vida. ¿entiendes? Sí, claro, yo estoy basándome en leyes universales, ¿entiendes? O sea, desde el Buda hasta el iniciado más grande que haya hoy en día, todos han tenido que Bueno, apropiarse de esas leyes y claro, trascenderlas. Eso sí, es general. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros en esta era pensamos que vivir mi camino es que yo me invento las mm, reglas del juego. No, lo que le tienen que enseñar precisamente es cómo moverse por ese es, camino, ¿me entiendes? Pero obvio que ese camino tiene mm, todas las ujú, sorpresas que son propias suyas, porque lo que va a salir de su corazón, tanto de su misterio más sagrado y más hermoso, como de su sombra más profunda, claro, es único suyo, pero las herramientas, las leyes que se mueven ahí, no, suyas no tienen nada, y que las adivine le puede costar 100.000 vidas, y en 100.000 vidas va a haber hecho 100.000 más karma, o sea, es una cosa que no tiene fin, ¿me entiendes? Por eso existe el y por eso discipulado. los Ahora, linajes, lo que pasa es la que uno, importancia de los linajes. exactamente, entonces si uno tiene un linaje que tiene 18.000 años, es lo, ¿acaso, ¿acaso uno está en tal o cual lugar porque se inventó esas Ujú, pelotudeces? No, al contrario, es porque no quiso inventar pelotudeces y se sentó realmente y tal cual. paró un rato el rollo de yo y mío y quiso escuchar el asunto, que es lo que pasa, lo que tú decías de los frutos. Los frutos primeros que uno va a recoger cuando haga una deconstrucción así, no son esos frutos ultra Sí, no, divinos de paz, conciencia y visión y todo eso. No, son los frutos que ha estado sembrando ahí al sí, lado suyo. sí, sí. Un poco de cosas raras. Eso es lo primero que le va a saltar Y ahí encima. también te Si yo encontrás con lo que no quiero menos, recoger esos frutos, no claro, voy con a lo que menos recoger otros. Lo que esperabas, es lo que menos quiere más, ver. Y la imagen de uno que tiene se le cae mm, demasiado feo y por eso precisamente uno no debería tener demasiado expectativa sobre uno mismo, sino sobre su ser, porque lo que uno cree de uno es lo primero que se va a caer. No es como uno pensaba. De hecho, si fuera como usted pensaba, ¿por qué no estaba mm, todo bien entonces? ¿Por qué no había todo ese éxtasis, toda esa paz, toda esa prosperidad? ¿Por qué? Porque no estaba bien, no era como usted pensaba, pero uno debería ser suficiente tranquilo como para aceptarlo y hasta reírse del es asunto. No, no tiene nada de parte, malo tampoco. O sea, no es importante porque no tal es usted, cual. ¿entiende? Eso es todo. Mucho pasa en esto que cuando una persona abre eso y se ve realmente como es y sale todo ese enojo y esa tristeza y esa frustración y todo, rechaza todo el asunto porque no quiere ver lo feo que se ve, pero no puede creerle a alguien que le dice, Mm, güey, es que precisamente para eso lo ve. ¿Cómo la divinidad en usted podría ser algo así de espantoso, de mezquino? No puede ser. Ni siquiera se preocupe por eso. Solamente entienda que no puede ser bueno, usted. Y si tiene la suerte de estar con alguien que también le ayuda a ir allá y ver lo que sí es, pues se ganó la lotería. O sea, ya vio ambas cosas. Es como, camínelo.
camínelo con corazón, seguro va a lograrlo, no tiene Es por qué no maravilloso. lograrlo. Sí, también esto bueno, que ver esa parte, ¿no? Que es tan, que rechazamos tanto, es también lo que nos lleva a realmente el despertar, ¿no? Bueno, de ese ser Claro, cristalino que somos, porque evidentemente estamos aquí para experimentar bueno, de hecho, cuando leemos las escrituras antiguas del Tantra, vemos que, bueno, que un tantrika es realmente un rebelde también, ¿no? Y en esa rebeldía también, sí que hay en un comienzo una lucha a lo que me viene dado, sí, a lo que me viene dado tiene. de por sí, ¿verdad? O sea, lo que me es dado, entonces es como que tengo, bueno, ahí el camino de Buda, ¿verdad? Que es, bueno, una de las bases, que es, me retiro, me rechazo lo que me es dado y voy a reconocerlo por mí mismo. Entonces necesito inevitablemente hacer ese camino, porque si no, no, esto que decías antes, no hay esa experiencia fresca, verdadera. Es un cuento que me Sí, dijeron mis tiene. padres, es un cuento que me dice el maestro. Entonces, bueno, claro, un maestro está preparado para darte lo justo que necesitas ahí en ese momento, por mal o por bien, Exacto. para, para Sí, hacer saltar, ¿no? Ahí ese es, motor. es que básicamente lo que un maestro hace es no ser Ujú. nadie. O sea, realmente un maestro no es que él sea así. Cada persona cree que ve a su maestro y dice, él es así. Hola, hola. Ahí, sí, ahí volviste. ¿Estamos? Se me había sido. Vamos, listo. ¿Se cortó? ¿A dónde se Cuando cortó? decías que uno piensa que el maestro es así, pero en realidad, Sí, uno piensa, él es así, él es asá, pero si uno habla nada con otra persona, le que dice, ver. no, él no es así, es así, es así. Por ejemplo, con mi maestro hay un amigo que él me dice, es súper chistoso, ¿no? Y yo le digo, no, no, nunca lo he visto hacer cosas chistosas, es re serio. ¿Por qué? Seguramente cuando me conoció yo era bastante serio, entonces claro, yo lo Se veo te como yo soy, es que presenta, eso es lo que yo tengo que ajá, entender, lo que yo estoy viendo no es lo que él es, yo no puedo ver lo que es, porque si yo pudiera ver lo que es, quiere decir que yo ya totalmente. estoy ahí, Mm, yo no lo puedo ver, aún hoy yo no lo puedo ver, no entiendo nada de lo que hace, pero no quiero entenderlo preguntándole o tratando de entender antes de ir, lo que yo quiero es ir hacia él, porque cada vez que voy y me lo encuentro, me doy cuenta que él ni siquiera estaba interesado en que yo lo viera, estaba interesado en que yo me mm. viera a mí, Bueno, ¿entiendes? Entonces, esa rebeldía de la que hablas es re importante porque vuelve a ser como lo primero. Esa rebeldía yo la voy a usar con él, con mi maestro, o la voy a usar con todas las pelotudeces que me mantienen en ignorancia. Porque, por decir, yo conozco gente que es súper rebelde con su maestro. Hasta en India conocí una mujer que le escupió en la cara a su maestro ujú. un día, obviamente porque le mostró algo de ella que no le gusta. Puede ser así de rebelde con su maestro, pero vaya a ver si con sus vicios, todas las pelotudeces que la mantienen en ignorancia, saca un ápice de esa rebeldía. No la saca. Entonces, ¿para qué te sirve la rebeldía? Para hundirte más. La rebeldía tampoco es buena o mala, y en estos tiempos la tenemos hiperglorificada, pero glorificada desde dónde? Glorificada Sí, desde el ego, de a mí nadie me dice porque yo soy yo y todo. Bueno, muéstrame los resultados, güey. ¿Qué haces con ese? A mí nadie me dice nada. Muestra, todo está bien, pero tal muéstralo. cual. ¿Sí? De hecho, hablando de mi maestro, fue lo primero que me dijo cuando me conoció. Yo le dije, pero es que yo soy demasiado rebelde. Y él me dijo, pues pelea Ujú. conmigo. Y yo le dije, pero ¿para qué voy a pelear si siempre voy a perder? Y me dijo, para que se aburra de pelear. Ah, eso ¿Entiendes? sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se trata de pelear con él. ¿Sí me entiendes? Se trata de pelear es con las cosas
o ser rebelde con esas cosas que verdaderamente me mantienen en ignorancia, me mantienen al 5% de mi potencial, me mantienen viviendo en un bucle de 2x2, que si algo entra ahí y trata de romperlo, me ujú, colapso y me destruyo, porque alguien me rompió mi felicidad, que nunca fue felicidad, ¿me entiendes? Porque la felicidad no se desmorona por una tontería de sí, esas, ¿entiendes? Entonces, ser rebelde con esas cosas. Entonces, ya cuando yo me relaciono con la divinidad, no necesito relacionarme a través de la rebeldía, sino a través del amor y de la devoción. ¿Por qué? Porque el amor y la devoción es como volverse una vasija. Y cuando yo me vuelvo una vasija, sí. puedo ser llenado. Ser rebelde es como ser una flecha. Y cuando yo me vuelvo como una Claro, bueno, flecha, ahí, corto. Entonces, ¿hacia dónde voy a ser rebelde? mm, ¿Hacia dónde voy a ser claro. devoto? ¿Me entiendes? Voy a sentir devoción por todas mis pelotudeces, gran afecto, las voy a defender con todo mi amor, pues solo me va a llenar más de ellas. Y cada día van a ser más reales para mí al punto en que ya no puedo ver ni lo real como real, Ujú. sino como ilusorio, ¿me entiendes? Debería afilarme para cortar esas cosas y abrir mi corazón para que pueda ser llenado por la verdad. Sí, Sería lo lógico, sí, tal digo yo. cual. Bueno, aquí la importancia también de este sagrado femenino, sagrado masculino, ¿no? Oh, Como, como por estar favor, aquí, claro, rescatémoslo. porque en esa flecha que decís, ¿no? De la rebeldía, de la acción, eh, bueno, lo mismo, ¿no? Si no está realmente parada en un lugar de vacío, de ese inmanifiesto que somos, de ese lugar de, del no saber, ¿no? Del no, Claro, de el mantenerme en una mirada donde estoy en un misterio, ¿verdad? En algo que no, exacto. que Para, simplemente ilumina, que sí, simplemente sí, genera, para mí eso es lo principal. Seamos hombres o claro, mujeres. Esto que voy a decir es la pura verdad. Todos tenemos corazón de hombre ya. Nos hemos vuelto terriblemente duros, ¿entiendes? Podrás tener mente más sí, masculina, no más se trata de femenina, hombre o tu mujer. sexualidad masculina o femenina, pero el corazón, ya todos tenemos corazón de hombre. Y la única manera de acercarse a la divinidad es por corazón de mujer. La divinidad en este mundo es la naturaleza Mm, y es femenina. Cuanto más agresivo sea uno, más se esconde. Cuanto más racional y más quiera entender, más se sí, esconde. Cuanto más a la brava quiero entrar, más se esconde. Eso lo entiende cualquier mm, mujer, ¿entiendes? Sí, si yo en verdad me relaciono con la mm, naturaleza desde el amor, desde la dulzura, desde la ternura, desde todas esas cosas, y eso no implica que no haya disciplina, eso no implica no decir la o verdad cuando es límites. verdad, eso no implica que no haya que corregir lo que se Mm, tiene que corregir. Lo que implica es que yo abro en mi corazón el espacio disponible para que esas cosas pasen. Y desde ahí yo ni siquiera tengo que buscar los misterios de la naturaleza ni los misterios del universo porque ellos me van a buscar a mí, te mm, lo aseguro. ¿Sí? El momento en que la naturaleza se ujú. enamore de uno, es uno el que es perseguido por ella. Uno no tiene que ir a perseguir a nadie, Así ¿entiendes? es. Uno no tiene que ir a perseguir esos misterios, no tiene que ir a perseguir nada. La finalidad de un devoto es querer tanto a la divinidad hasta que la divinidad se enamore del Mm, amor de su devoto y hasta la divinidad termina por perseguirlo también, ¿entiendes? Si uno es capaz de cultivar en su corazón un amor tal que hasta conmueva a la divinidad, no ya tiene que ir a ninguna estás parte. ahí. Desde aquí ve todo. Entonces, no hay Sí, y duda de ello. tampoco ahí hay Eso necesidad es todo. de explicar nada, ¿no? Porque es No, no hay necesidad ni de hablar. Es que uno sabe por qué tiene que hablar. Porque entre más habla una persona, quiere decir que menos le está escuchando el otro. Así esté callado, hay adentro ruido. sigue hablando, entonces eso nunca llega a donde tiene que llegar. En el momento en que una persona realmente abriera su corazón y se callara, no hay absolutamente nada que decir, pero el hecho que no haya nada que decir es obvio porque todo lo que hay que decir está pasando, Claro. ¿entiendes? Las palabras no se necesitan en en un corazón que está verdaderamente en su estado femenino. Es precisamente por esa obsesión de estar en ese
punto yang de dureza y de yo estoy aquí, que pasa todo el Sí, quilombo, ¿me entiendes? también Todo eso pasa ajá, precisamente porque no hay esa sonrisa en el claro. corazón. Ahí también yo veo como un lugar más verdadero de ese yang, que, que realmente es visto desde esta parte mental y que realmente siempre debería estar volcado hacia adentro. O sea, porque cuando, por ejemplo, leemos las escrituras, Shiva y Shakti siempre están juntos, o sea, siempre están en esa cópula, ¿no? En ese simbolismo, y Exacto. se miran. ¿Qué quiere decir? Que nuestra psique, en nuestra mente y nuestra psique, y también se mira. La mente realmente se encuentra y ¿Ah? ahí se neutraliza, por decir, ¿verdad? Entonces, es esa fuerza masculina volcada hacia adentro la que también nos permite tener la fuerza para ir a esa profundidad del femenino y, Claro, y no sí, perdernos, total. porque el femenino solo también puede llegar a ser una locura, ¿no? O sea, un desenfreno. Entonces, Sí, realmente, total. Sí, exacto, no tiene entonces, eje. Sí, nosotros, sí, sí, eso. dime, nosotros usamos este concepto que dice varilla envuelta en algodón, Claro, sí. ¿sí? Todo, digamos, el rigor, la dureza, la Mm, templanza, la disciplina, como lo estricto que hay en un iniciado, eso solo lo conoce la gente verdaderamente que ha caminado eso, porque es de la dureza y de la rigidez de una varilla, pero ujú, envuelto en algodón, ¿qué significa? Que ese no es la manera como uno se relaciona con la naturaleza, como se relaciona con las cosas. Todo eso está envuelto en una dulzura, en una belleza, en una ternura, en poder cuidar a alguien, atender a alguien, consentir a alguien, preocuparse por alguien, renunciar a ese yo, poder acercarse a alguien, sea una persona, sea la naturaleza, o sea lo que sea, ¿me entiendes? Para acercarme a alguien siempre está implícito una parte de mí que tengo que mm, sacrificar, ¿entiendes? Porque si tú ves dos montañas, los dos picos ajá, nunca se tocan, son picos, son masculinos, es lo ya, sí. último del yang, ese es Ujú, el yo, ¿me entiendes? El pico de la montaña, tú ves claramente una y otra, pero cuanto más se acerca a la base, más se mm. vuelve la tierra, y es una sola tierra, Qué ¿entiendes? bello. Cuando llegas ahí ya no hay dos montañas, es una tierra, ¿entiendes? El amor es más así, se encuentran dos montañas, pero ellas no tratan de encontrarse en los picos, tratan de Mm, encontrarse en los valles, o sea, pierden su individualidad para poderse verdaderamente amar. Y eso implica en las relaciones o en cualquier otra cosa, porque realmente todo lo que hacemos desde una individualidad, relacionarnos con claro, algo. ¿Sí? Entonces, si yo quiero dejar de relacionarme con las cosas y fundirme en ellas, que es la última experiencia del Tantra, pues tengo que entrenarme en el arte de morir verdaderamente. El arte de morir significa el arte de encontrar el lugar más próximo en el que diluyo el yo y el tú en un sí, nosotros, ¿entiendes? sí, sí, Entonces, cuanto más nosotros somos, pero eso no implica, digamos, que uno haya perdido algo. De hecho, se lo ganó, claro, porque ahí es donde está la verdadera grandeza, ¿me entiendes? El que verdaderamente sabe quién es, nunca tiene miedo de exacto. perderse. El que verdaderamente sabe quién es, Mm, nunca tiene miedo de morir, nunca tiene miedo de entregarse. El miedo a entregarse, el miedo de perder el yo, el miedo de perder la individualidad solamente viene de alguien que desconoce realmente quién es y por eso su afán de afirmar quién es. Porque mientras yo sepa quién soy, a mí que ni siquiera morirme completamente, o sea, morirme, ni siquiera eso me tendría que importar. Si yo ya sé quién Y soy, ¿qué rayos me va a ese, importar? ¿Acaso soy ese Kala? saber quién soy tampoco es una definición realmente, porque Es que no hay definición, claro, si sabes. porque el ego siempre va a querer decir algo, ¿verdad? Ser alguien. Entonces, Sí, yo soy este, así. pero la verdad es saber que no soy esto, finalmente, ¿no? Y bueno, Exacto. No. y lo demás se revela desde un lugar
bueno, realmente es como dicen, ¿no? Es innombrable. No tiene sentido querer explicarlo. Es innombrable y no es estable tampoco. No es una cosa de Y no es es así y es estable. así. Es así, al otro minuto es otra cosa, es más Porque parecido al agua, ¿entiendes? El agua se claro, va solo lo transformando en su podemos camino, pero percibir siempre es ahí, agua. solo lo podemos percibir ahí a través del fuego Exacto. y el agua. Y ya, Es que mira, la verdadera sabiduría es cuando uno llega al punto de en todas las cosas y en todas las situaciones y en todos los momentos de la vida, uno pueda hacer la diferencia entre el mm, contenedor y lo contenido, sí, ¿entiendes? Si mientras uno esté obsesionado con los contenedores, quizá te dan una bolsa de oro en un empaque feo y la tiras, ¿entiendes? Y por otro lado, te dan una caja de caca en una bolsa increíble de Sterling Joyeros y te la llevas a la casa y la pones en el altar, claro. porque está viendo los contenedores, pero no está viendo el contenido realmente. Ese fundirme en las cosas lo que me hace es poder descubrir la esencia de las cosas y ver más allá, ¿me entiendes? En todo lo complejo, por más complejo que sea, siempre hay algo muy simple, una mónada que lo sostiene, Sí, ¿entiendes? Sí, el arte es fundirse en las cosas, es fundirse en la música, fundirme en lo que veo, fundirme en las personas con las que estoy. Entonces puedo llegar a comprender el profundo misterio del corazón de cada ujú, cosa. ¿Por qué? Porque renuncié a ser yo. Entonces puedo volverme cualquier cosa. Y cuando estoy entrenando a alguien, lo primero que le digo es, no visualice cosas, conviértase en sí, ellas, porque es la única forma en que va a poder comprenderlas a fondo, convertirse en ellas. Para comprender a una persona incluso, lo único que puede hacer es convertirse en ella, para comprender el sol, para comprender cualquier planta, para comprender lo que sea, o cualquier fenómeno cósmico, tiene que renunciar al yo y convertirse en la cosa misma. ¿Cómo no voy a saber qué es algo si yo mismo soy mm. esa cosa? Cala, bueno, ¿Cómo? todo esto que estás hablando, realmente deseando que sea este encuentro. Así que Ya sí, pronto. sí, vamos con todo y que la gente que nos está viendo, que nos vea después, bueno, pregunte. Aquí me pueden preguntar, bueno, también a Cala y bueno, Sí, sí, todo lo que quieran saber. La verdad que va a ser una experiencia ya por lo que se va así percibiendo, muy hermosa sí. Siempre y, levantamos y vuelo bueno, profundo. que estamos así como deseando que suceda y bueno, decirte que nada, que ya no sé cuánto rato vamos por aquí, estamos, bueno, Una hora. y bueno, gracias por tu tiempo, gracias por todo lo que compartís. Realmente A ti, escucharte es muy como muy cercano y a la vez contundente, ¿no? Como con una base sólida, así que muchas gracias. Y bueno, gracias. gracias ahí veo a varios conocidos que se unieron Sí, y que muchas gracias por gracias. acompañarnos. Ahí nos vemos en Bueno, Uruguay o Cala, en te Chile o en recibimos, Argentina o sí, en te Argentina. recibimos por aquí con mucho Sí, amor. bueno, Así que bueno, estamos aquí recibiendo todos los que se anoten. gracias. Mm, maravilloso, un abrazo, Por ahí nos beso vemos. enorme. Chao, Chao, chao. Hasta luego, nos vemos. chao. Gracias.